Bueno, pues muy buenos días a todos y a todos. Vamos a iniciar esta última conferencia que se lleva a cabo de las jornadas geográficas que el Colegio de Geografía y el profesor Alejandro Ramos Trejo, aquí presente, es su coordinador. Bueno, ahorita están aquí algunos profesoras y profesores que nos acompañan, nos hacen el favor de estar con nosotros. Y pues bueno, aquí en mesa está el maestro Axayacatl Guzmán Roque, que es el director, el subdirector de la escuela. También está el profesor doctor Eduardo Antonio Pérez Torres, que es el que va ahorita a darnos la conferencia. Y bueno, pues vamos a iniciar con algunas palabras del maestro Axayacatl para esta inauguración de la conferencia. Buenos días a todos. Una disculpa, pero es que todavía uno no se termina de acostumbrar al cubrebocas, pero bueno, tenemos que hacerlo. Me es muy grato estar aquí con todos ustedes, con el Colegio de Geografía, a lo largo de esta semana, compartiendo los trabajos que se han venido dando en estas jornadas geográficas, que pues bueno, ya son toda una tradición aquí en el plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, que de la mejor manera impulsa el colegio, ¿no? Que en distintos momentos, desde que estaba el maestro Balanzario, recuerdo, la maestra Carmelita Montaño, ¿no?
y que bueno, han seguido con la tradición los nuevos profesores que han ido llegando y por supuesto en todo momento el maestro Alejandro Ramos, a quien le agradecemos ese ímpetu, esas ganas de trabajar, ¿no? Creo que esto es un ejemplo muy importante de lo que representa la Nacional Preparatoria, la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual incluso yo soy egresado de aquí, de este plantel. Representa este trabajo, representa academia, representa cultura, independientemente de las distintas problemáticas que se vayan dando, ¿no? Y creo que es muy importante, ahorita yo he estado resaltando mucho esto, que podamos tener oportunidad otra vez de vernos, de sentirnos, de estar sentados ya cerca sin estar guardando la sana distancia y sin que estemos viéndonos a través de un monitor, aunque estén ahorita grabándonos, pero sin que ya no sea de esa manera, que sea presencial, que sintamos la transmisión del conocimiento de esta forma y que haya una interacción distinta. Yo creo que después de más de 2 años de encierro, debemos de valorar esto y pues principalmente debemos de valorar el trabajo y el impulso que llevan a cabo los distintos colegios precisamente para que ustedes sientan lo que es la misión de la Escuela Nacional Preparatoria, que es el transmitir conocimiento de forma integral a todos los miembros de su comunidad, en especial a ustedes, los alumnos, por quienes nosotros en un momento dado estamos y a quien nos debemos. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí a nombre del señor director, el maestro Enrique Espinosa, que no pudo desafortunadamente acompañarnos en este momento. Damos por clausuradas las jornadas geográficas con la plática de el maestro, aquí presente de instituto, no, pero del Colegio de Geografía, el maestro Eduardo Antonio Pérez Torres. Entonces, les agradezco mucho a todos y sería todo por hoy. Y muchas gracias, maestro Ax Ayacate. Bueno, ahora yo voy a comentarles rápidamente una síntesis curricular del maestro Antonio Pérez Torres. Él es licenciado y maestro en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene un doctorado en Educación. Ha impartido clases en los colegios de Historia, Letras Clásicas, Estudios Latinoamericanos y en la propia Geografía de la misma facultad, ¿no? Imparte cursos semestrales en el Colegio de Geografía y una asignatura en el posgrado de Geografía. Tiene actividades en el área de Geografía Cultural, Geografía Humana, ha dirigido 85 tesis de licenciatura, 3 de maestría, participado en más de 100 jurados de examen profesional en licenciatura y maestría y revisado un total de 205 trabajos recepcionales entre tesis, tesinas e informes académicos. Es fundador y director de 2 grupos de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Seminario de Geografía Cultural en México y Seminario de Geografía Antigua, coordinador de la licenciatura de Geografía de 1998 a 2006. Ha publicado 5 libros de texto para educación secundaria, un atlas y tiene una participación en un atlas en Alemania. Sus líneas de investigación están relacionadas con la geografía y la literatura, la geografía y el cine, además de sus especialidades en geografía antigua. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y a la Asociación Mexicana de Retórica. Entonces, sin más, le damos la palabra al profesor.
Bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Le agradezco profundamente al maestro Alejandro Ramos Trejo por la invitación, a la maestra Paola Cueto también, conocidos amigos de mucho tiempo atrás, a los maestros Ángel Valdivia Martínez, profesor Agua, y Axayaga Guzmán por la presentación, Y pues vamos a platicar un rato, que es algo muy agradable desde mi perspectiva, precisamente por lo que decía el maestro Guzmán. Han sido años de estar a través de pantallas hablando con gente que no sabe si está, porque luego no prenden la pantalla y uno ve puros avatares ahí. Entonces ahora sí veo gente, me da mucho gusto. Yo impartí clases en preparatoria durante muchísimos años, 22 años, y ya nada más me dedico a licenciatura y al posgrado, pero créanme que la pasé muy bien impartiendo clases en preparatoria y en secundaria durante todos esos años. La idea que tengo yo de esta plática es comentarles sobre la enseñanza y la investigación en geografía, como para poderles mostrar una posibilidad, no tanto de promoción de carrera, que no sería malo que estudiaran geografía, sería muy bueno, pero independientemente de eso, de cómo el conocimiento se genera y llega a quienes tiene que llegar. Ustedes, alumnos de un nivel medio, están estudiando geografía, están aprendiendo geografía, cosa que no pasó durante cientos y miles de años antes, porque a pesar de que la geografía existía, no se enseñaba en escuelas, porque no había escuelas como las de ahora, y cuando había escuelas enseñaban otra clase de conocimientos, ¿sí? Esto es algo impresionante. Ustedes tienen la posibilidad de aprender algo que muchísima gente a lo largo de la historia no lo aprendió, ¿sí? La geografía aparece con los griegos. Este señor que ven ustedes aquí es Homero. Homero tradicionalmente se le menciona como un escritor, el escritor autor de la Ilíada y de la Odisea, entre otros textos posiblemente. Pero Homero, para los griegos, además de eso, era filósofo y geógrafo. La palabra geografía que inventan los griegos significa la descripción de la tierra. Y si ustedes han leído, si ustedes leen la Ilíada y particularmente la Odisea, tiene amplias descripciones de lo que para ellos era la tierra, el Mediterráneo, sus islas, etcétera. ¿Sí? Todas las aventuras del buen de Ulises, Odiseo, sus aventuras, todas ellas tienen descripciones de lugares. Entonces, ¿qué era Homero? Fue el primer geógrafo. No lo digo yo, lo dice un gran geógrafo posterior que se llama Estrabón. Estrabón en su obra, en su primer capítulo, en su geografía, dice que Homero fue el primer geógrafo. Bueno, pues algo sabía Estrabón sobre lo que hacía Homero. Los griegos siguieron trabajando sobre este tema y otros temas. Pero a la hora de las clases que les daban a los jóvenes que estudiaban, ellos estaban muy preocupados por la enseñanza, no les enseñaban mucha geografía, no conocían mucho del mundo. El mundo era un lugar levemente desconocido para muchos, solo lo que estaba alrededor. Heródoto, historiador y geógrafo también, desde la perspectiva de hoy, los historiadores dicen que solo es historiador, decimos que también es geógrafo en ese sentido, escribe textos que describen el mundo que él viajó y conoció, además de las historias que escuchó. Bueno, todo esto iba a dar a la población, en mayor, menor medida, escasa medida, pero estudiaban geografía como tal. No precisamente. Los dedicados al aspecto de la ciencia, a la protociencia de aquel entonces, sí estudiaban la geografía, pero no la población de la edad de ustedes. Este señor, este simpático viejito pelón, Eratóstenes, que es una imagen que se parece mucho a la de Sócrates, según dicen es la misma, pero quién sabe. Eratóstenes es el que inventa el nombre de geografía, es un geógrafo, él es un bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, en el norte de África, en Egipto, en el delta del Nilo casi. Este señor se aventó la puntada como geógrafo de medir la circunferencia de la Tierra en algún momento hace 2300 años. Y le falló nada más como por unos
Hay variaciones, dicen que 40 kilómetros o que 400 kilómetros, de cualquier manera, eso es no fallarle, porque para lo que tenía en aquel entonces, que no había nada de lo que hay ahora, y lo que hizo fue medir el sol sobre el fondo de un pozo en Siena, el sol sobre los postes en Alejandría, medir el ángulo y determinar cuántas veces se repite este ángulo alrededor de una circunferencia, midió los pasos que había de aquí a aquí, lo multiplicó y sacó la distancia. Eso es una genialidad. Desde mi perspectiva, eso es una genialidad. ¿Llegó al gran público? No precisamente, porque a la mayor parte de la gente le interesaba, a los gobiernos les interesaba otros conocimientos. Conocimientos que tenían que ver, por ejemplo, con la retórica, con el discurso, con algo de la filosofía, pero no exactamente con la geografía. Hizo un mapa, Eratóstenes, ¿sí? Un mapa que ya tenía esto que ustedes han visto, los paralelos y los meridianos. Es el primero que tenemos en esa categoría. Hay mapas anteriores, por supuesto, pero es el primero en esa categoría. Después vino Estrabón. Bueno, vinieron un montón en medio, pero el grande, el más grande después de Eratóstenes, es Estrabón, que es griego, pero que vive en tiempos del Imperio Romano. Es romano, ciudadano romano, y escribe una obra que se llama Geografía, en la que describe todo el Imperio Romano en el momento, todo el Imperio Romano. Por supuesto, al Estado le fascinó esa obra, al Estado romano, les gustó, les sirvió. Se construyó un mapa a partir de eso, que después, muchos años, apareció como la tábula de Peutinger. Pero una vez más, ¿y la geografía para la gente? No, no precisamente aparecía como el conocimiento, el top 10 de los conocimientos de aquel entonces. Había cosas que resultaban más importantes, más interesantes, ¿sí? Estrabón hizo este mapa, muy parecido al mapa de Eratóstenes. Más o menos podemos reconocer, pues, España y Portugal, Italia, Grecia, la Bretaña, la Gran Bretaña, esta Libia, pues es África, la Arabia Feliz, se reconocen lugares. Es decir, sabían dónde estaban, tenían una idea bastante clara de dónde estaban. Esta idea clara de dónde estaban se fue transmitiendo y se fue aprendiendo conforme pasaba el tiempo, naturalmente. ¿Utilizaban quiénes el conocimiento geográfico? Muy factiblemente lo utilizaban los sucesivos gobiernos que hubo en sucesivos momentos en diferentes lugares, porque esto que pasó en Grecia pasaría también, es evidente, en China, pasaría en India, pasaría en diferentes lugares, solo que no tenemos mucho conocimiento de la geografía de China, de la geografía de India, de los que hicieron esas geografías, y no le dieron ese nombre. Años y años y años transcurrieron y el conocimiento geográfico se fue manifestando como importante, particularmente después de los viajes de exploración o junto con los viajes de exploración de los europeos que vinieron a América y que se fueron a darle toda la vuelta al mundo, que comprobaron lo que Eratóstenes había dicho, que la Tierra era una esfera y que medía tanto. Y entonces, allá por el siglo XVIII, más o menos, XIX, empezaron a aparecer las sociedades geográficas y se empezó a impartir geografía a niveles ya más amplios de población. México tiene la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que es, de acuerdo con el autor, la cuarta o la quinta sociedad que se fundó en el mundo en 1833. Este es el edificio, este es el símbolo. Tengo entendido que la doctora Carmen Juárez estuvo aquí anteayer y les dio una plática sobre el tema. Bueno, aquí va a ser el Congreso de Geografía de este año. En octubre de este año va a ser aquí la oportunidad de ir a conocer el lugar, de ir a ver qué es lo que están haciendo los geógrafos ahí. Está abierta para todos ustedes, ¿sí? Algunos geógrafos importantes que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística recuperó para que sus obras aparecieran, los que hemos estado diciendo, ¿sí? Homero, Aristarco, que no mencionamos, Eratóstenes, Estrabón y luego Ptolomeo. Estos son geógrafos mexicanos muy destacados en su momento histórico. García Cubas, que fue uno de los más grandes, que hizo el mapa más importante que habían hecho en México con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Jesús Galindo y Villa. Rita López de Hierro, que fue
la primera directora del Instituto de Geografía. O sea, la primera persona que dirigió el Instituto de Geografía fue una mujer, Rita López de Yergo. María Teresa Gutiérrez de MacGregor, egresada del Colegio de Geografía. Rita López de Yergo no egresó del Colegio de Geografía, pero ella sí, y fue directora del Instituto de Geografía. Jorge Vivó, quien fue el gran geógrafo del Colegio de Geografía de la facultad, y el doctor Carlos Sáenz de la Calzada, que fue mi maestro, obviamente hace esto un montón de años, ¿eh? Ya no está uno nada joven que diga. Los geógrafos del mundo, todos estos señores, todos estos señores, me voy a pasar para acá, resultaron ser los importantes que nos enseñaron. Obviamente a mí no me dio clases ninguno de ellos, pero los que me dieron clases hablaban de todos ellos. Eliseo Reclus, Federico Ratzel, Thorsten Hagerstrand, Dodri Stam. Este señor fue gran cuate de este señor. Nos platicó cómo se llevaron, que vinieron en México. Bueno, todas las aventuras que tenían. Vidal de la Blache, Albert de Manjón, todos ellos. Y estos son geógrafos más actuales, de los que los profesores que les dan clase a ustedes han aprendido, de sus obras o porque tuvieron clase con ellos. Por ejemplo, la maestra Tobián Berenberg, que dio clases cuando el maestro Alejandro Trejo estaba en la facultad todavía, ¿sí? Adrián Guillermo Aguilar, personaje del Instituto de Geografía. ¿Quién más? Pierre George, que escribió un montón de libros de geografía y eran los que traducían en España y los que nos traían a nosotros. Bueno, todo esto, a mí en lo personal, que tomé clases con algunos de esos maestros, que aprendí de muchos de los que estuve leyendo, me llevó a la cuestión de, ¿y yo a qué me dedico? Pues a transmitir la geografía, porque desde el principio dije, yo voy a dar clases, me gustó, voy a dar clases. Y das clases con el programa que tienes enfrente, y el programa que tienes enfrente depende de las autoridades educativas, que no siempre son exactamente los especialistas en lo que tú estás enseñando, sino que colaboran un montón de gente. Y aprendes las cosas que aparecen ahí y enseñas las cosas que aparecen ahí. El programa de geografía que llevan ustedes en cuarto no es ni de lejos el programa que yo trabajaba hace 25 años con los alumnos de cuarto. Ya cambió. Qué bueno, porque van cambiando las necesidades dentro de la población como de las propias autoridades. Lo que no cambia es que lo que uno aprende lo transmite. Yo como profesor, primero como estudiante, después ya como egresado, me pongo a investigar y a mis alumnos en la universidad les transmito lo que voy aprendiendo. Yo me he dedicado a los temas de la cultura. Esto es lo primero que les digo a mis alumnos en temas de cultura. La cultura es intersubjetividad negociada. Un sujeto con otro tiene que hablar para conocerse, aunque sea un poquito, mutuamente. Esa es la cultura, finalmente. A mucha gente esto le parece demasiado romántico y digo, bueno, ¿te parece muy romántico? Pasemos a otra definición de cultura. Un grupo de ideas y creencias que modelan. ¿Qué es eso? Lo que hacemos todos los días. Aquí hay algunas personas en este momento que traen un tocado en la cabeza conocido como gorra. Las gorras, durante muchos años, los sombreros, las gorras, los velos, era la cosa más espantosa del mundo que se utilizaran en un lugar cerrado. ¿Por qué? Porque aquí dentro no hay sol y las gorras son para que te tapen el sol. Ah, pero la cultura dominante empieza a cambiar eso y dicen, ¿cuál es el problema? Pues la voy a usar. A lo mejor a ustedes han visto por ahí imágenes de una época en la que las gorras se las empezaron a poner al revés. Dices, ¿y para qué te pones la gorra así? ¿Para que no te dé el sol en la nuca? No, es que es la moda. La moda tiene que ver con la cultura. ¿Ven? Todo esto que es la cultura, a mí me ha interesado y lo estudio y lo trabajo. No crean que esto que les digo de la gorra es crítica, ni mucho menos. Es simplemente uno de los rasgos de la cultura que yo estudio, que yo transmito. Ahora, dentro de los temas de cultura que yo trabajo, les van a llamar la atención, les van a sorprender, van a decir, ¿y eso que tiene que ver con la geografía? Geografía del deporte.
geografía y música, geografía del cine, geografía de la literatura, geografía de la comida, geografía de la bebida, geografía del arte. Todas esas áreas dentro de la cultura, yo las trabajo en la geografía. Tengo un seminario de investigación ahí en la facultad con alumnos y profesores que han estado trabajando conmigo, hemos estado trabajando juntos desde hace más de 13 años sobre esos temas. Y les voy a platicar un poquito de dos de ellos particularmente. Primero, el de la geografía del deporte. Hay una carrera ciclista en Francia que se llama el Tour de Francia, la Vuelta a Francia, es lo que significa. Esta carrera tiene muchos años de existencia, tiene ya 120 años de existencia, y en esa carrera trabajan geógrafos para diseñar el recorrido de la carrera, para tomar en cuenta los elementos de la carrera, y la hemos estudiado a fondo. La historia de la carrera empieza en 1903, decíamos, ¿sí? La primera carrera fue de 2.428 kilómetros. Para 2019 fueron 3.460 kilómetros. La primera carrera la corrieron, creo que fueron 21, no me acuerdo cuántos, dice. Ahora la corrieron más de 170. Tiene etapas, y las etapas están divididas por diferentes puntos. Ustedes dirán, ¿esto no es una vuelta a Francia? Sí, es una vuelta a Francia, porque cada año cambia de recorrido. Porque, ¿qué creen? Las ciudades francesas se pelean porque el Tour de Francia pase por su ciudad, porque eso significa un ingreso por turismo gigantesco, porque los propios franceses van como locos a la carrera. Vamos a la carrera, quiero que pase por mi pueblo, quiero que pase por mi ciudad, quiero que pase por... Miren, esta fue la de 1903, Vuelta a Francia, verdadera. 1904 ya cambió un poquito. 1931 ya cambió un muchito. ¿Sí? 2004 ya se fue hasta Bélgica. Esto que viene en verde es cuando los mandan en avión de aquí a aquí. Ya no van en coches y bicicleta. ¿Sí? Es decir, es un fenómeno geográfico, es un fenómeno deportivo y lo estudiamos desde la geografía. ¿En qué aspectos? El aspecto cultural, el aspecto económico, todos los aspectos que tengan que ver con la parte geográfica los hemos estado estudiando. Por supuesto, la parte económica es impresionante porque tienen una cantidad de patrocinadores inmensa. Este es del recorrido del 2011. Un ejemplo, una etapa plana. Hay que construir estos perfiles. ¿Quiénes los construyen? Cartógrafos, gente de geografía metida en la cartografía, ellos lo construyen. Esto es fuente de empleo para geógrafos, es fuente de empleo para administradores, es fuente de empleo para otras personas, ¿verdad? Pero para geógrafos, ahí está. El tema de la geografía, de la cultura, toca el deporte entonces. Este es el recorrido. Otra etapa, esta es una etapa de montaña. Estos cuates son bastante esforzados. Mira que trepar esas montañas. ¿Y cómo es la población? ¿Qué piensa la población? ¿Qué ve la población? ¿Qué dice la población? Pues vean ustedes las imágenes. La población francesa se vuelve loca con el Tour de Francia. Hagan de cuenta que es el América Guadalajara, pero multiplicado por 100 y en cada uno de los pueblos por donde pasan. Ahí hay gente por todos lados, gente aplaudiendo, gente consumiendo, gente tomando fotos, gente esperando que lleguen los ganadores para retratarse con ellos. Y además es publicidad para Francia, para que vaya gente de otros lugares a Francia a ver la carrera, aunque no sean ciclistas, aunque no sean aficionados al deporte. Es como ir a Barcelona, España, entrar al estadio del Barcelona. ¿Ven? Es una cosa así. La economía del Tour de Francia, todas estas son empresas que participan dentro del Tour de Francia, ya sean como patrocinadores, como difusores, como patrocinadores oficiales, partidarios oficiales, todo ello. Los Juegos Olímpicos es otro ejemplo de estudio de geografía del deporte, cultura. Los Juegos Olímpicos antiguos se hicieron hace muchos años, cuando los griegos. Modernos empiezan en 1896. Fíjense en esto. 241 atletas, todos hombres. 14 países, 43 competiciones de 9 deportes. En azul, los países que fueron a esos Juegos Olímpicos.
No solo es la parte del deporte, es todo lo que va alrededor, todo lo que es la cultura. En ese año, que las mujeres hicieran deporte era una idea absurda. ¿Cómo van a hacer deporte las mujeres? Por el amor de Dios, ¿a quién se le ocurre eso? Bueno, vamos a ver qué pasa. En 1936, perdón, este es el estadio en el que se hicieron y estos son los deportes que tuvieron, ¿sí? San Luis solo hubo un país nuevo y otros países no participaron, esto fue una vacilada. Pero para Londres ya aparecieron más países. En azul son los países nuevos en participar, en verde los que ya habían participado. En Estocolmo, en Amberes, en París 1924, México ya fue, Ámsterdam 1928, Los Ángeles 1932 y se pararon las Olimpiadas en el siguiente, en Berlín 1936, porque poquito después empezó la Segunda Guerra Mundial. Esta es la inauguración de los Juegos Olímpicos y regresaron en 1948. África no participa. ¿Por qué? Porque está lleno de colonias, no son países independientes, no pueden participar. No solo es la parte deportiva, también es la parte política, la que podemos ver desde el deporte. Todo lo que podemos ver desde el deporte está enorme. Helsinki 1952 participa la Unión Soviética por primera vez. Esto es la Unión Soviética, no es Rusia, es la Unión Soviética. Melbourne en el 56 ya empiezan a aparecer algunos países africanos, ¿sí? Roma 1960, Tokio 1964, cada vez más países africanos porque se van independizando. México en el 68, Múnich en el 72, Montreal en el 76, de repente África no participa otra vez. ¿Por qué? Porque resulta que el equipo de rugby de Nueva Zelanda, aquí, había ido a competir, y el rugby no es olímpico, había a competir a Sudáfrica, y Sudáfrica estaba boicoteada por la ONU y por los países de la Organización de Unidad Africana, que le dijeron a Montreal, si no vetas la participación de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos, te vetamos a ti, te boicoteamos. Montreal dijo, no lo voy a vetar, lo boicotearon. No fue ni un país africano a estos dos pequeñitos. Moscú 1980. También hubo otra vez boicot. ¿Por qué? Porque fueron en Moscú. Moscú era un país comunista. Uy, qué miedo. No hay que ir para allá. Y Estados Unidos decretó un boicot y no fueron un montón de países. A la siguiente Olimpiada fueron Los Ángeles. ¿Quiénes no fueron? Pues ahora todos los países del Círculo de Moscú. ¿Ven? Es geografía, es deporte, es cultura, es historia, es geografía política. Todo eso viene dentro de un análisis de geografía del deporte sobre estos puntos. Seúl en el 88, demostrando que ya Seúl está a la cabeza. Barcelona en el 92, ya aparecen los estados de la Comunidad Europea Independiente, que ya desapareció la Unión Soviética. Atlanta en el 96, ya van casi todos. Finalmente ya va todo el mundo. Sydney 2000, Atenas 2004, y en Beijing 2008, fíjense, ¿se acuerdan que eran 471 atletas en la primera Olimpiada? Son 10.942. ¿Se acuerdan que no había mujeres en la primera Olimpiada? Podemos hacer una gráfica, la participación femenina fomentando, porque aquí ya son casi el 50% de mujeres con respecto a los hombres. 204 países. ¿Se fijan todo lo que apareció de conocimiento de un tema que aparentemente no es importante como los Juegos Olímpicos? Londres, 5.892 hombres, 4.676 mujeres. Ya casi el 50%, virtualmente. Ya se acercó, ya alcanzamos el 50% en los últimos Juegos Olímpicos. Ya aparecieron deportes extravagantes para quien no entiende qué es el deporte. Ya apareció la escalada en roca como deporte, el surfing es deporte, y para los próximos Juegos Olímpicos es deporte el break. Eso que antes era nada más bailar, el break ya es deporte, deporte olímpico. Váyanse preparando. Y 26 deportes, 32 eventos en Londres hace 10 años. Los deportes de masas aparecen ahí porque hay muchísimo que aprender del tema del deporte en cuanto a la cuestión cultural, cómo se enfocan, cómo se manejan, qué deportes, el béisbol, el fútbol, el básquetbol, deportes raros como el cricket, raros para nosotros, porque este deporte en Inglaterra, en India, en Pakistán,
Mire los estadios que llena. Conocer el deporte es conocer otros mundos. Conocer otros mundos en términos de todo tipo, de términos históricos, sociológicos, económicos. Todo eso está ahí, ¿sí? La música. Yo les dije, la música. Nadie puede decir, es que a mí no me gusta el rock. No importa lo que entienda por el rock, porque también cada quien entiende algo diferente por rock, ¿verdad? El rock tuvo un origen. ¿Cuál fue el origen del rock? ¿Cómo aparece? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se transmitió? Se han puesto a trabajar geografía de la música y han encontrado que en la geografía de la música hay un montón de enfoques: delimitación de regiones musicales, evolución de estilos, origen y evolución de los fenómenos musicales, dimensiones espaciales de la música en relación con la migración, rutas de transporte. ¿Por qué en el sur de Estados Unidos les gusta la música mexicana? Porque está lleno de mexicanos migrantes que piden la música en las estaciones de radio, y de ahí ya han venido cantantes que han gustado en México. Ustedes están muy jóvenes, no recordarán, pero había una señora que se llamaba Selena Gómez, cantante de Tex-Mex. Ella era ya norteamericana. Selena Quintanilla. Sí, perdón, Selena Quintanilla. El que no se acuerda soy yo. Gracias. Sí, Selena Gómez es una actriz, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, ok. Se ve que ni veo mucho cine ni oigo muchos discos, pero bueno. Todo esto son campos de estudio dentro de la música desde la geografía. Hicimos una investigación sobre el rock. El rock nace en Estados Unidos y nace de 3 grandes géneros musicales. Que el country and western de toda esta región, que es de los blancos pobres migrantes que vienen de Inglaterra. Balada, etcétera. ¿Sí? Es la música vaquera. Viene del gospel, que es la música religiosa que es propia de los afroamericanos descendientes de esclavos, porque era la música que cantaban en las reuniones en las iglesias. Y viene del blues, que es una forma musical también afroamericana de origen que se establece en esta zona. Vean ustedes que es muy parecida a la zona. Bueno, de los 3 juntos, ahí aparece el rock. Elvis Presley lo dijo en su momento. Esto viene del blues y esto viene del gospel y viene del country. ¿Y cómo se desplaza? Todo tiene un desplazamiento espacial. De aquí va para acá, aquí le ponen el nombre de rock and roll en Chicago, un señor que se llama Alan Freed. Él le pone el nombre, no es que lo invente, le pone nombre nada más. Él ni tocaba, ni cantaba, ni bailaba, por lo que sé. Y de ahí se fue yendo para diferentes lugares, ¿sí? Cuando llega a California aparece la música tipo surf, los Beach Boys, que para ustedes deben ser como tatarabuelos, pero ahí aparece. Me imagino que han oído ese estilo musical del surf, ¿sí? Y se va para otras partes de Estados Unidos. ¿Y a México? Bueno, ahorita veremos. Aquí aparecen los intérpretes de rock entre el 54 y el 60, lugares de mayor presencia de grupos de rock: San Francisco con los hippies, con el amor libre, con el ácido lisérgico, con todas esas cosas, van apareciendo. Va el rock a Inglaterra, en Inglaterra se recibe, se aprenden sus bases y regresa a Estados Unidos. ¿Y México? Vamos para allá. Estos son los lugares de desarrollo del rock inglés. Liverpool, porque es el puerto donde llegaban los barcos con discos. Antes todo viajaba por barco. Nada de que te lo mandaban por avión, no había streaming ni nada semejante. Llegaban los discos ahí. Y hay una historia interesantísima de la radio de las Fuerzas Armadas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial, que se establecen en Estados Unidos y ponen estaciones de radio. Y ponen la música que le gusta a los soldados norteamericanos. Y los soldados norteamericanos eran blancos y negros. Y los blancos querían música, obviamente, de la que a ellos les gustaba, la música de country, y los negros querían música de gospel y de blues. Y entonces los niños ingleses de los años 40, de principios de los 40, cuando se pone allá a Estados Unidos para el esfuerzo bélico, crecen oyendo la radio, la música norteamericana. Un día revisen la biografía de John Lennon, de Paul McCartney, de George Harrison, los Beatles. Por ahí vino el asunto. Ellos aprendieron la música de ahí, entonces tiene que ver con esto. Y en México, ¿cómo llega el rock? Bueno, pues a México el rock llega fundamentalmente, principalmente, en primer lugar, a las ciudades fronterizas por las estaciones de radio de las ciudades gemelas del otro lado.
En la frontera, todos los que venimos de la frontera lo sabemos, yo vengo de Sonora, de aquí, de Nogales, Sonora, hay una ciudad gemela al lado, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, ¿sí? Ojinaga, Presidio, Piedras Negras, Eagle Pass, Nuevo Laredo, Laredo. Y ahí ponían la música que allá en Estados Unidos se oía. Y entonces se oía en México. No por nada los primeros grupos musicales de rock que resultaron ser conocidos, importantes, ustedes posiblemente en su vida los hayan oído mencionar, venían de allá, de Sonora, de Chihuahua, eran los Abson. Abson, la palabra Abson, que era el nombre de un grupo, significaba Agua Prieta Sonora. Vinieron los Dug Dugs, y Dug Dug significaba Durango, Durango. Y vinieron los Yaqui, que venían de Sonora, porque allá están los Yaquis. Y, o sea, venían de allá. Allá oyeron rock por primera vez. ¿Cómo llegó hasta acá, hasta el centro? Con el cine. El cine norteamericano empezó a meter rock en sus películas porque les resultaba muy atractivo, porque era lo que querían oír los jóvenes, porque era lo que se demandaba. Esta es la primera película. Está en YouTube, véanla, es curiosita, y tiene la primera canción de rock dentro del cine. Semilla de Maldad le llaman, y en realidad se llama La Jungla del Pizarrón, porque es la historia de un maestro en preparatoria gringa, claro, ¿no? Y empiezan a aparecer películas que hablan del rock, Elvis Presley empieza a filmar películas, y Elvis Presley desata furia, ¿no? Y aparecen películas en México de cantantes que no tenían que ver con el rock y que hacían rock, ¿sí? Y les ponían nombres que se suponen atractivos. Juventud desenfrenada. No tienen freno estos jóvenes, para que vean que siempre han dicho cosas desagradables de los jóvenes, aquellos que nunca fueron jóvenes mentalmente, ¿sí? Los chiflados del rock, con señores que no tenían que ver con el rock. Luis Aguilar, Agustín Lara aparece ahí dentro de esta película. Son cosas entretenidas, ¿sí? Al compás del rock and roll, Juventud Rebelde, Jóvenes y Rebeldes. Y los grupos de época, pues eran los grupos de los jóvenes que les gustó el rock, que se metieron al rock y que empezaron a hacer historia. Este señor que aparece aquí es el ancianito de Enrique Guzmán, ¿sí? El papá de la ancianita, esta señora Guzmán, ¿cómo se llama? Alejandra Guzmán, exactamente, es la mera. Qué bueno que ustedes sí se acuerdan, mi memoria ya no me falla. Los Locos del Ritmo, Los Rebeldes del Rock, Johnny Laboriel, los Camisas Negras, aquí estaba César Costa. La radio lo transmitía, la radio era el 590 AM, no había FM, era AM, era La Pantera. Esta estación de radio en México fue famosísima, así se difundía, hacían concursos, tenías que hablar por teléfono para ver qué canción iban a poner, te decían, podemos poner esta o esta, voten por ella, y ¡zas! Empezaban a hablar por teléfono las personas, ¿eh? Miren, los Abson que les decía, los Agua Prieta Sonora, los Jets, estos eran de Nogales, de mi tierra, los Yaqui. Este señor se apellida Ibarra, es Benny Ibarra, es papá del Benny Ibarra que después apareció en este grupo de Timbiriche. Ese es, ¿sí? Que se casó con Julissa, tuvo ese niño, ¿sí? Los Tijuana Five, los Dug Dugs que les decía, Durango, Durango. Las modas, porque la televisión transmitía esto, estos eran programas de televisión, 1, 2, 3, 4, 5 a gogo. Se va transmitiendo por todas partes, ¿sí? Va apareciendo por todos lados, empiezan a aparecer grupos que buscan innovar, que buscan hacer cosas nuevas, y empiezan a venderse. Estos son discos viejos, esos de pasta, grandotes, de tocadiscos de 3 revoluciones por minuto, los Spiders que vienen de Guadalajara, la revolución de Emiliano Zapata de aquí de la Ciudad de México. Así se difunde el rock, así va de un lado a otro, así entra a México. Entonces, para terminar de una manera breve y sintética, el conocimiento que ustedes obtienen en la escuela viene de los programas que las autoridades y los que saben del tema plantean que debe hacer, pero es mucho más amplio que eso. Como ven, se pueden profundizar en campos nuevos. Es cuestión, 1, de tener la imaginación, y 2, de acercarse con quien sepa para que nos pueda ayudar. Yo espero que esto les haya servido y les haya dado algo de qué pensar. Muchas gracias.
una conferencia, el maestro Eduardo Antonio Pérez Torres. Entonces, bueno, no sé si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta, plantear algún cuestionamiento, algo de interés. ¿No? ¿Aún no? Maestro Alejandro. Aprovechando, muchas gracias, maestro. Sin duda, son temas siempre interesantes que pensamos que dan otra expectativa en el caso de la geografía. Una pregunta sería, ¿tenemos ya publicado alguna de estas cosas? ¿Alguno de esos materiales que se hayan publicado? En este De momento, esos estudios que ustedes están compartiendo. gracias. Gracias. En este momento tenemos 2 publicaciones, pero están en proceso. Una de ellas es Geografía y Cine, el trabajo que hicimos en el seminario durante 3 años. Lo juntamos todo en forma de un libro. Tiene 8 capítulos, tiene diferentes visiones de cómo interpretar el cine desde la geografía, el contenido geográfico del cine, etcétera. Eso ahí está. Y de Geografía y Deporte, este año terminamos con el proyecto y estamos también preparando la publicación de un libro a partir de eso en un proyecto dentro de la facultad. Está eso. De publicación de Geografía y Literatura tengo por ahí publicada por lo menos un artículo ya publicado, y hay otros 2, uno en la UAM Xochimilco, que no sé si lo hayan ya publicado, yo lo entregué hace como 1 año y medio o 2 años, sobre geografía y cine también, y en la FES Zacatlán, estamos en un seminario sobre la ciudad y su interpretación de geografía y literatura, y también tienen una publicación, pero no estoy seguro de cuándo aparezca o cómo aparezca. Cuando sepa, yo me comunico contigo y te hago saber para que lo puedas poner a disposición de cualquiera. Muy amable, gracias. De las personas que están en la red, nada más le comento, recibo un saludo de Eduardo Pérez, desde Texcoco, del Estado de México, que de algún modo le envía a usted un saludo. Y una excelente ponencia, sobre todo, como comenta el doctor Eduardo, la geografía está inmersa en nuestro vivir. Al final de cuentas, es una aseveración que hace la persona que está conectada con nosotros. Pues muchas gracias por las felicitaciones. Efectivamente, mi preocupación ha sido esa todo el tiempo. La geografía no debe ser, en mi opinión, un conocimiento que solo sirva para pasar de años, sino que debe servir para que nos podamos ubicar en el mundo. Y no nada más ubicar espacialmente, sino ubicar de la manera más amplia posible, entender que todos estamos con todos dentro del mundo, que es el tema de la cultura, lo que ya dijimos hace un rato con esas definiciones de cultura. Estamos todos con todos, y en la medida en la que nos conozcamos, que podamos profundizar en esa intersubjetividad, creo que seremos mejores como sociedad. Muy bien. Sí, bueno, muchas gracias. Antes de terminar, quisiéramos darle la palabra a la maestra Paola Cueto, que es nuestra coordinadora del Colegio de Geografía. Entonces, bueno, maestra. Bueno, buenos días, pues un gusto estar aquí, y pues es muy importante realizar este tipo de actividades extracurriculares que nos permiten profundizar un poquito más lo que es la geografía. Como decía el maestro Eduardo, pues como profesores tenemos que ceñirnos a un programa, y a veces no tenemos la oportunidad de ver como toda la riqueza del conocimiento geográfico en nuestro mismo currículum, ¿no? Aquí en la Nacional Preparatoria, pues nos enfocamos a temas de geografía general, sí vemos algo de patrimonio, pero no tenemos mucho como la oportunidad de ahondar en algunas cuestiones de cultura. En sexto vemos geografía económica, geografía política, y entonces estas actividades nos permiten como abrirnos todavía más el panorama y ver la gran riqueza y diversidad que tiene el conocimiento geográfico en áreas que a lo mejor pues no la tenemos como muy en el radar. Y entonces el conocer que existe todo este gran ámbito de estudio, pues creo que nos enriquece muchísimo, y como dice el maestro también, a lo mejor no vamos a estudiar geografía la mayoría, pero pues nos permite como reconocer la importancia del conocimiento
espacial y del conocimiento del territorio y entender que todos los procesos que se dan sobre el espacio geográfico pues van a tener este sentido, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado mucho. Muchas felicitaciones a los organizadores de las jornadas geográficas, a todos los profesores de aquí de Plantel 1, profesores de geografía y bueno, pues muchas felicidades, maestro. Muchas gracias, Paola. Bueno, muchas gracias, maestra. Ya por último, pues aquí le damos la constancia al maestro Eduardo Antonio Pérez Torres por impartir la conferencia, algunos cambios en la enseñanza e investigación en la geografía, ¿no? Entonces, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya por último, nada más agradecer también al equipo técnico que están aquí, las compañeras que nos están apoyando, nos están haciendo este favor. Y pues bueno, también a todos los profesores, a ustedes, y pues bueno, damos por finalizadas las jornadas geográficas, ¿no? Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Paola. Han sido muy amables todos aquí.